Amados hermanos, feliz día del Señor. Creo que estarán de acuerdo conmigo al afirmar que asistimos a un fenómeno dual en nuestra sociedad. Abundan los medios de comunicación y, sin embargo, observamos al mismo tiempo una disminución del valor de la palabra. Es decir, hay un desprestigio de la palabra. Cuando hablo en forma genérica de la palabra, me refiero al discurso, al sermón, a la conversación, a las declaraciones. Hay una devaluación del uso del lenguaje por parte de las personas. Esto es tan real, tan cierto, que hemos llegado a la necesidad de asistir a la palabra con la ley, es decir, darle valor a la palabra mediante las leyes, porque de lo contrario no nos fiamos de las palabras o de la palabra. Todo ha de ir entonces escrito por triplicado, quintuplicado, con sellos, con la asistencia de un notario, con huella digital, en fin. Es aquello de, lo tiene nuestro refranero popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. O yo quiero hechos, no palabras. Esto en realidad se ha acentuado últimamente, pero buscando en archivos, consigo que aquella frase que también tenemos en nuestro acervo, las palabras vuelan, lo escrito queda, corresponde a un miembro del Senado romano, Cayo Tito. Nos estamos remontando, por lo tanto, muchos siglos atrás, y su expresión en aquel momento fue verba volant, scripta manent. Las palabras vuelan, lo escrito queda. Sí, hermanos, y este fenómeno al que me estoy refiriendo a manera de introducción va de tal manera increciendo que inclusive hoy en día, aún a lo escrito, se le levanta suspicacia. ¿Será confiable este papel? Hay falsificaciones, sí, pero más que ello es el hecho de que la palabra hablada y aún la palabra escrita suelen ser violentadas. En política he visto cómo utilizan ustedes aquí la expresión papel mojado para aquello que se ha acordado entre líderes o partidos y sin embargo no se lleva a cabo. Allá de la América de donde vengo, los muchachos, las juventudes, utilizaban como expresión de escepticismo frente a la autoridad de los libros o de lo escrito, de lo que se ha impuesto a través del tiempo mediante la palabra escrita, diciendo papel aguanta lo que le pongan. Recientemente hay un fenómeno que está dándose en los medios de comunicación digitales y es el de las llamadas fake news o noticias falsas. Van también en aumento y son capaces de mover conductas erradas. Yo, sin embargo, he tenido para hoy la audacia de titular esta exposición como el poder de la palabra. El poder de la palabra. Y les voy a decir por qué. Porque como miembro de la Iglesia de Jesucristo, que soy y que somos,
Nosotros tenemos que afirmar que nos sustentamos, nos edificamos sobre la palabra. Alguien dijo una vez que somos el pueblo de un libro, y sí, en cierta manera somos el pueblo de un libro que nosotros llamamos como palabra de Dios. Lo llamamos las Sagradas Escrituras, palabra revelada, palabra primera. Es decir, para nosotros es importante el defender la validez, la confiabilidad, la veracidad, la infalibilidad, la inerrancia que hacen suya la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, hermanos, observo algo que como pastor me preocupa, y es que se dé a veces entre nosotros la tendencia a optar por el silencio. Como hay cierto escepticismo e incredulidad o desprestigio de la palabra, del testimonio verbal, pues ya no se quiera ni siquiera hablar de Jesús. El querigma entra en crisis y se opta por el silencio. Y como sustituto intentamos paliar la situación con el testimonio de las obras, el testimonio del buen comportamiento. Hermanos, no debemos sucumbir a la tentación de subestimar la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra escrita, con nuestro buen comportamiento, nuestra buena conducta social, nuestras buenas relaciones interpersonales, con nuestras obras, nuestros hechos. No es más importante el ala izquierda de un avión que el ala derecha de un avión. Ciertamente, el testimonio verbal, la palabra hablada, conversada, necesita ser respaldada con un buen comportamiento, con coherencia, con sindéresis, por supuesto que sí. Pero, hermanos, reconozcamos algo que es vital para nosotros. La palabra escrita, la palabra de Dios, la llamada Santa Biblia, contiene el hecho de Cristo. El hecho histórico de Cristo está en la palabra escrita. Y la palabra escrita tiene que ser hablada, compartida. Voy a citar, hermanos, al apóstol Pablo. Él tenía esta misma inquietud que yo tengo en esta mañana, que quiero que llegue a ustedes. Cuando escribe a la iglesia en Roma, capítulo 10, versículos del 14 al 17, el apóstol Pablo levanta interrogantes encadenadas. Leo para ustedes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hasta aquí la cita. Repito la última línea, la última afirmación paulina. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos, el objetivo de la predicación en esta mañana es reafirmar el poder, la sabiduría y la efectividad de la palabra de Dios. Comencemos
con el texto. Voy a leer Isaías capítulo 55, versículos del 9 al 11. Dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Reina Valera, Isaías 55, del 9 al 11. Notemos, hermanos, que en este breve texto Dios habla a su pueblo. Y lo primero que establece es una afirmación, recordándole que hay distancia entre el Dios creador, sustentador y salvador y su creación, la especie humana, su pueblo. Hermanos, evidentemente somos los hombres hechos según la palabra de Dios a imagen y semejanza de Dios. Pero en ningún momento se dice que somos idénticos a Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Pero la misma Escritura afirma que nuestra naturaleza está afectada por lo que la Biblia llama pecado. Algún ponente de ciencias sociales podría hablar de una naturaleza humana alienada. Otros hablan de naturaleza humana maleada. Bueno, la teología habla de naturaleza humana caída. Por lo tanto, hermanos, quiero destacar aquí lo siguiente. Si el texto afirma que como altos son los cielos distantes de la tierra, además del elemento distancia, hay un elemento extra y muy importante, y es diferencia. Hay distancia y hay diferencia entre el Creador y su creación. La Escritura es tajante cuando resalta no solo la distancia, sino esta diferencia a la que hace alusión el texto. Dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre. Esto no es popular para ser presentado hoy día, pero tenemos que presentarlo. Aquí Dios habla a través del profeta Isaías y nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el elemento no solo es distancia, es diferencia, porque Dios es santo, perfecto, y los hombres no lo somos. Versión popular, en lugar de caminos, dice modo de actuar. Ahí nos entendemos, modo de actuar. Por lo tanto, no hay lugar desde el punto de vista bíblico, no solo en este texto, en cualquier otro de la Escritura Sagrada, para que se filtre ninguna forma de panteísmo. Dios es otro y es diferente a su creación y es diferente a su pueblo elegido, a su iglesia. Pero también, si Dios es diferente, algo precioso del mensaje cristiano es que Dios no es indiferente a su creación. Dios no es indiferente. Dios ha decidido relacionarse con su creación, no solo sustentarla, sino rescatarla, renovarla, recrearla. Y este es el plan de salvación. Ahora, ¿cómo vencer esta distancia entre cielo y tierra? ¿Cómo establecer la relación
quebrada entre cielo y tierra. ¿Cómo vencer la diferencia entre cielo y tierra? No es por la vía de la religión de abajo arriba, es por la vía de la revelación de arriba abajo. Y me voy a explicar cómo se explica el pasaje que hemos leído. Dice que esa distancia, esa diferencia es vencida, pero es vencida por iniciativa de Dios. Miren cómo dice el texto, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, hermanos, prestemos atención, esta distancia, este abismo, esta separación es vencida por la iniciativa amorosa que sale del corazón de Dios a través de su revelación. Hay unión entre el cielo y la tierra porque Dios visita, se acerca a los hombres. Leí en estos días, alguien escribe, voy a parafrasearle, el cielo se acerca con las nubes, el cielo se acerca con la lluvia, el cielo se acerca con la nieve. Me pareció casi poético, se lo voy a decir de manera un poco simple, expresada por mí. Hermanos, la lluvia obliga a la tierra. Es decir, ¿cómo se logra vencer la diferencia, la separación, la distancia entre Dios y los hombres? ¿Por el esfuerzo de los hombres? No, es por el esfuerzo sacrificial de Dios. Miren los verbos que tenemos en este versículo. Se nos dice que desciende, riega, hace germinar y producir, da semilla y da pan. Esto lo hace Dios de arriba abajo. ¿Hemos visto llover en sentido inverso, de abajo arriba? No. Algunas fuentes, algunos geysers, y eso es todo. Desciende. Me hizo recordar una expresión de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, cuando dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Repito, yo soy, ese yo soy de Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aquí Isaías escribe palabra de Dios cuando dice, como desciende de los cielos, desciende. Y luego agrega riega. Riega es con generosidad, cubre, humedece la tierra. Y con un objetivo. Dice, la hace germinar y producir. El verbo germinar en hebreo es yalad. Y yalad quiere decir exactamente eso, germinar, hacer nacer, crear, concebir. Es decir, este es el poder, hermanos, por eso el título del sermón. La palabra de Dios tiene poder, tiene vida en sí misma, hace germinar, engendrar la tierra, producir, agrega, da semilla al que siembra y pan al que come. Hermanos, quiero insistir hasta la saciedad, la revelación, la palabra de Dios ha llegado a nosotros con una misión, con un objetivo precisos, ambos.
La palabra de Dios así ha llegado a nosotros para salvación, para restauración y para juicio. Es determinante, hermanos. El ejemplo, las buenas obras, el comportamiento son importantes, pero no bastan. La palabra de Dios es agente de salvación. Nuestra conducta no es agente de salvación y vida eterna. Quiero agregar algo que también se puede incomodar a algunos. Hermanos, hay muchos hombres y mujeres que son buenas personas. Son hombres y mujeres de bien y no son creyentes ni en Dios ni en Jesucristo. Son de buen comportamiento, de buena conducta, hacen el bien y, como dice el refrán, hasta sin mirar a quién. Pero esto no basta. En el libro de Hebreos nos dice el escritor de Hebreos, los primeros 2 versículos: en tiempos antiguos Dios nos habló de muchas maneras, muchas veces, a través de los profetas. Y ahora, en los últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo. Es el Señor Jesús, a quien voy a citar. Presten atención. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En otras palabras, hermanos, la palabra de Jesús es palabra del Padre. El que rechaza a Jesús, rechaza al Padre, a Dios. El que acepta a Jesús, acepta al Padre. Hay identidad en la palabra. Hermanos, la palabra escrita, la palabra revelada, es por lo tanto para nosotros indispensable porque nos habla de Jesucristo. Y en Jesucristo hay salvación, no hay otro mediador dado a los hombres en que podamos ser salvos. Desciende, riega, engendra. Y agrega aquí: da semilla al que siembra y pan al que come. Hermanos, dar semilla al que siembra para que haya continuidad en la obra. Y pan al que come para que haya saciedad presente en la necesidad que todos tenemos. Pudiéramos reunir estos dos bajo un solo verbo: sustenta. Y entonces, resumamos acá. La palabra de Dios desciende, riega, germina, produce y sustenta al hombre. El Señor Jesús lo dijo en una oportunidad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos lleva a considerar la tercera parte del texto. Dice Dios: así pues, como la lluvia y la nieve que descienden, que riegan, que germinan, producen y sustentan, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y será prosperada en aquello para que yo la envié. Hermanos, yo sé que elevé los decibeles casi hasta el ridículo porque quiero hacer el énfasis en estas pequeñas, breves 3 líneas. Hay 5 alusiones personales en primera persona de parte de Dios, hablando de su palabra que sale de su boca, que no vuelve a Él vacía, que hace lo que Él quiere y que es prosperado para aquello para lo que Él la envió. Así que no es nuestra palabra. Y hermanos, es que a veces llegamos a extremos. Aquí no es una cuestión de magia. Es decir, la palabra de Dios tiene poder, pero miren cómo podemos nosotros malinterpretar esto. En el mundo evangélico recientemente, en las últimas par de décadas, se ha popularizado aquello que nació de fuente evangélica norteamericana, la llamada adquisición anticipada. Una de sus principales ponentes, Joyce Meyer, con varios libros sobre el tema al respecto. El yo declaro. Y entonces oímos a nuestros hermanos de fe decir: yo declaro en el nombre de Jesús este deseo y Dios me lo satisface. Hermanos, no confundamos. Dios es quien declara, Dios es quien cumple, y su palabra cumple sus promesas, no tus deseos ni mis deseos. Es decir, su palabra, dice el texto, la que sale de su boca, a Él no regresa vacía, no, porque hace que lo que Él quiere. Textualmente leo: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hermanos, aquí hay un elemento a destacar, porque está destacado en el texto. Es el elemento de selectividad, de especificidad. Es decir, la palabra de Dios tiene una misión específica. La palabra de Dios es salvífica, es para salvación, es para restauración y es para juicio. No es para satisfacer nuestros caprichos y nuestras necesidades. Es para que se cumpla el plan de Dios, la promesa de Dios, la voluntad de Dios, que sale del corazón de Dios y de la boca de Dios. Así que esa palabra primera, que proviene de Dios mismo, que desciende, que es enviada con propósito, prospera y es efectiva y selectiva. Todo esto, hermanos, para ya cerrar, nos lleva a una afirmación eminentemente bíblica, y es que la palabra de Dios, por ser de Dios, es soberana. Es soberana. En una oportunidad, en una situación tensa, el Señor Jesús, con el grupo apostólico, levanta una pregunta de reto al discipulado. Y uno de ellos responde al Señor con una pregunta sentida: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para salvación.
tiene poder para restauración, tiene poder para juicio. La palabra de Dios, que abunde en vosotros, dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios. A Timoteo le dice, predica la palabra, te insto que la prediques a tiempo y fuera de tiempo, que esté de continuo en nuestra boca la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Para nosotros nos edifica, la tenemos que compartir, porque es palabra que lleva salvación. El Señor Jesús lo dijo, las palabras que os he hablado, mis palabras son espíritu y son vida. Compartamos su palabra con otros. La palabra de Dios tiene poder. Demos gracias al Señor por ella.